Ok, chicos, buenas. O sea, adelantamos 2 minutos. Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos un tema que para muchos está complicadito, pero vamos a tratar de desmembrarlo lo mejor posible. Entonces comenzaremos con un pequeño repaso de lo ya visto en relación a los procesos termodinámicos y sus ecuaciones más relevantes. A ver. Ok, entonces, en esta, ya vamos a comenzar bien. Recordando, hasta ahorita hemos visto 3 tipos de procesos, no son los únicos. Ahorita, el día de hoy, vamos a ver el cuarto, que se llama procesos anaeróticos, pero bueno, vamos a reforzar los 3 anteriores. Tenemos el proceso isotérmico, aquí en su gráfico de presión contra volumen, pues sería el proceso que está marcado, proceso isotérmico, ocurre con la temperatura una constante, no varía. Podemos modelar este comportamiento de los gases. Vamos a trabajar generalmente con los gases ideales y su proceso pues, se puede modelar con la ley de Boyle. La idea de todos estos cálculos termodinámicos es calcular las energías internas, trabajo, calor, entalpía, y estas son las ecuaciones relevantes para poderlo determinar para el proceso isotérmico. Teníamos que cambio de temperatura igual a 0, y la ecuación formal de energía interna, pues es la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio de temperatura. Como el cambio de temperatura es igual a 0, bueno, pues queda que el cambio de energía interna en un proceso isotérmico es igual a 0. Y de igual modo, tenemos que el trabajo, ya sabemos que se define, es el área bajo la curva. Es una curva que varía con el volumen, por lo tanto, bueno, sí hay un trabajo. Y se determina como es área bajo la curva con una integral, la integral de la función presión en función del volumen. Y pues bueno, ya para un gas ideal, bueno, pues tendremos un momentito. Ok, entonces, cuando se efectúa esa integración con la ley de los gases, pues nos queda una ecuación pues básicamente logarítmica, donde tenemos los términos volumen final, volumen inicial, temperatura pues es una constante, y pues bueno, la R de los gases, y pues esencialmente el trabajo pues es el área bajo esta curva de la ley de Boyle. Y cuando se trata de expansión, los trabajos son negativos. Cuando se trata de compresión, el trabajo es positivo. Y como la primera ley nos dice que energía interna es igual a calor más trabajo, pero energía interna es igual a 0, bueno, por lo tanto nos queda que el calor isotérmico pues es igual al negativo del trabajo, despejando la primera ley de la termo. Y la entalpía, pues ya había comentado que es la energía interna más delta PB, pero delta PB en algunas ocasiones lo podemos cambiar a NR delta T, cosas que se vieron en clases pasadas. Como delta U es igual a 0, nos queda que la entalpía en proceso isotérmico pues es igual a NR delta T, pero delta T es igual de nuevo igual a 0. Por lo tanto, bueno, pues la entalpía isotérmica, pues, al igual que la energía interna, pues es igual a 0. En este caso en particular, observarán que he puesto un subíndice para indicar que son procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos, ¿no? Para poder aislar los procesos. Proceso isobárico,
Aquí en su gráfico, pues es básicamente una línea horizontal, el punto 1 inicial al punto 2 final. De nuevo, se trata de una expansión, por lo tanto, el trabajo negativo que hemos platicado. Pero bueno, delta P es igual a 0. Eso que nos lleva, si delta P igual a 0, aquí tenemos que, bueno, pues el trabajo, pues es básicamente, como es una línea recta, recordad que el trabajo es una integral. Para hacer una línea recta, pues básicamente podemos calcularlo como si fuera un rectángulo, el área bajo la curva. Entonces la presión, pues es una, la presión por el cambio de volúmenes, volumen 2 menos volumen 1. Por lo tanto, para el trabajo en un proceso isobárico, pues es igual al cambio de volumen por la presión en donde que se está llevando este proceso. El calor en un proceso isobárico está por definición marcado como la capacidad calorífica a presión constante por el cambio de temperatura, que ahora sí lo hay, y eso es igual básicamente a la entalpía tal cual como la conocemos a presión constante, la entalpía que encontramos en las tablas termodinámicas en procesos a presión constante, obviamente a una atmósfera. Entonces, de igual modo, pues la entalpía es igual, como hemos visto, es igual al calor. El calor es igual a la entalpía siempre y cuando estemos en un proceso isobárico. Y bueno, eso al final nos costaría calcular la energía interna isobárica, que sería, bueno, igual al calor, que en este caso pues no es igual a 0, más el trabajo que tampoco es igual a 0. Entonces, en un problema isobárico hay que calcular el trabajo, hay que calcular el calor, y lo sumamos, y bueno, ya tenemos la energía interna, y bueno, si calculamos calor, pues calor es entalpía en un proceso isobárico. Y el tercer proceso isocórico, pues es a volumen constante. El proceso isocórico pues es básicamente una línea vertical. Por lo tanto, si es una línea vertical, el trabajo es igual a 0, porque pues no hay área bajo la curva en una línea vertical. Pues aquí lo tengo marcado. El trabajo en un proceso isocórico a volumen constante es igual a menos la integral P delta B, pero delta B es constante. dB es igual a 0, por lo tanto todo esto se hace igual a 0. Trabajo igual a 0. La energía interna, ahora sí que queda su definición tal cual. Energía interna, volumen constante, es igual a capacidad calorífica, volumen constante, por el delta T. Igual modo con el calor. Recordando la primera ley de la termo. Energía interna es igual a calor más trabajo. Si trabajo igual a 0, pues no nos queda más que energía interna igual a calor. Y la definición de entalpía, hay que usar la definición ampliada. La entalpía, bueno, es igual a energía interna más delta PV. Eso se descompondría en dos términos, recordando. Sería de volumen por el cambio de presión más la presión por el cambio de volumen. Pero el cambio de volumen es igual a 0, por lo tanto ese término se elimina. Y nos quedaría esta expresión sencilla más de V delta P. Que también hay cambio de temperatura. También sería delta V más NR delta T. Depende de los valores que tenga a la mano, pero serían ecuaciones correspondientes. Básicamente eso es un pequeño repaso de los termodinámica de procesos que hasta ahorita hemos visto. Y esto da colación a introducir el cuarto proceso que se verá en este curso. Hay más, pero esos son los 4 que vemos. Y esencialmente es en los procesos anteriores, digamos que había oportunidad de intercambio de calor. Sin embargo, cuando se aplica un aislante un aislante, muy buen aislante, o sea que realmente inducimos que el proceso sea muy aislado, entonces el cambio el calor que se intercambia con de los alrededores de mi sistema, recordar, entonces estaríamos convirtiendo en un sistema, además, en un sistema cerrado térmicamente. Por lo tanto, hay un sistema cerrado al calor. Estos sistemas aislados al calor se conocen como sistemas adiabáticos. Entonces, cuando hablamos de un proceso adiabático,
es un proceso donde por aislamiento térmico, una chaqueta térmica alrededor de mi sistema, hacemos que el calor en todo este proceso que se transfiere, ya sea exotérmico o endotérmico, con los alrededores, pues sea igual a cero, digamos. Y bueno, pues aquí hay que pensar en las hieleras, en los refrigeradores, que son sistemas muy aislados para poder inducir hasta cierto punto procesos adiabáticos. Muy bien, entonces, de la primera ley, tenemos que la energía interna, de nuevo, es igual a calor más trabajo. Si el calor es igual a cero, que es la nomenclatura para un proceso adiabático, lo que lo distingue, caracteriza, es igual a cero, por lo tanto, en cualquier proceso adiabático, la energía interna se convierte, es equivalente al trabajo, porque Q igual a cero. Muy bien, entonces aquí lo tenemos redondeadito. Energía, perdón, en amarillo, energía interna igual a trabajo. Aquí habría que tal vez aplicar los índices A para indicar que la energía interna adiabática de un proceso adiabático es igual al trabajo adiabático. Bueno, hasta ahí la parte un poquito sencilla del proceso adiabático. Muy bien, entonces viene la parte central de entender el proceso adiabático, que es diferenciar un proceso adiabático de un proceso isotérmico. Eso es esencial. A ver, son procesos diferentes. Un proceso isotérmico, como su nombre se dice, es un proceso de temperatura constante. Y un proceso adiabático es un proceso de calor, transferencia de calor igual a cero. Por lo tanto, pues también se puede decir que es constante, ¿no? Pero es igual a cero. Esa es la particularidad. Eso quiere decir cuando ocurre un proceso adiabático, esencialmente tenemos cambios de temperatura. O sea, hay cambio de temperatura, cambio de presión y cambio de volumen. Pero Q es igual a cero en un proceso adiabático. Y en un proceso isotérmico no cambia la temperatura, pero sí cambia la presión y sí cambia el volumen. ¿Okay? Entonces, esa es la esencia básica. En un proceso adiabático cambia la temperatura. Por ende, más adelante veremos, cambia la ecuación. Las ecuaciones en que modelamos un proceso isotérmico es diferente a la ecuación que se modela un proceso adiabático. ¿Okay? Entonces, a la hora de resolver problemas, si hablamos de proceso adiabático, emplearemos ecuaciones adiabáticas. Si empleamos procesos isotérmicos, aplicaremos ecuaciones isotérmicas, que es básicamente la ley de Boyle. Muy bien. Esa es una parte. Otra parte sería, bueno, aquí vamos a empezar a ver estos gráficos, voy a visualizarlos. Tenemos dos curvas que parecen iguales, pero no lo son. La curva 1, la superior, es la curva que aquí bueno, de hecho, perdón, son curvas isotérmicas, perdón, ambas. ¿Ok? Tenemos dos curvas isotérmicas de color moradito a una temperatura 1 y a una temperatura 2 para un mismo gas. Y lo que hay que observar es que la temperatura 1 es superior a la temperatura 2, como una premisa al observar estos gráficos. Siempre en un diagrama de Boyle, se vio cuando se vio el gas de Boyle, aquellas curvas isotérmicas que estaban más encima de mi diagrama presión-volumen eran isotermas de mayor temperatura, y aquellas isotermas que están más por debajo serían las de temperatura más baja. O sea, lo que se ve cuando se ve gases de Boyle. Entonces tenemos dos procesos isotérmicos. Ok. Vamos a concentrar nuestra atención al punto 1, que sería nuestro punto inicial. Y el punto 1 va a pasar al punto 2.
¿Ok? Entonces, recordaremos que podemos emplear diferentes caminos para llegar del punto inicial al punto final. Recordaremos que cuestiones como energía interna, entalpía, no varían del punto inicial al punto final porque son funciones de estado. Pero el calor y el trabajo sí varían porque son funciones de trayectoria, depende del camino en que se llevan a cabo. Ok, entonces importa el camino de recorrido. ¿Qué otra cosa? Entonces, en un proceso isotérmico, ya dijimos, no cambia la temperatura. ¿Okay? Si no cambia la temperatura de nuestras experiencias de laboratorio, si nosotros creemos que un proceso sea estable térmicamente, sabemos que son procesos que tardan en equilibrarse. Estamos calentando, imagínense calentar agua en una plancha de calentamiento, pues está calentando respecto al tiempo y después de mucho tiempo, pues digamos que llegamos a una temperatura de equilibrio hasta cierto punto. Habría que taparla, poner aislamiento y pues bueno, tarda mucho en equilibrarse. ¿Okay? Cuando tenemos aquí gases, que no hay que olvidar que todo esto es modelado de gases ideales, podemos tener procesos en que sean demasiado rápidos. Y cuando son demasiado rápidos, no le damos tiempo a la equilibración, que es lo que ocurre con un proceso adiabático, que además de poderlo ayudar térmicamente, cuando el proceso es demasiado rápido, a veces ni necesita ser aislado térmicamente. Simplemente la rapidez del proceso le impide equilibrarse. Ejemplo clásico de un proceso adiabático es un aerosol, un spray. Spray, digamos, de una antiperspirante para la higiene, tanto masculina y femenina, que se pone en las axilas, claro está. Es un spray. Y vamos a pensar, un spray está ahí pues, en la mesa. Tiene varios días ahí, nadie me ha tocado. Entonces la temperatura del spray, pues técnicamente la temperatura ambiente. El líquido que se encuentra, un líquido que es un gas comprimido, se encuentra en una temperatura estable y equilibrada con el medio ambiente. Este punto. Tenemos que cuando el spray se aplica, se libera, el spray, eso es una liberación de un gas a una alta velocidad. Por ende, al hacer este proceso muy rápido, es un proceso que no le damos tiempo a la equilibración térmica. Por lo tanto, tenemos una expansión, tenemos un gas comprimido, tenemos un líquido, pero que se va a expandir, que se convierte en gas y luego se expande. Al ser tan rápida, vamos a incidir en una expansión, pero es una expansión que no va a ser isotérmica. ¿Y cuál es el efecto observado? Bueno, no observado sentido, que el spray está muy frío. ¿Ok? Entonces, al estar muy frío quiere decir que ha disminuido su temperatura. Entonces, ese es un proceso netamente adiabático, el que se hace con el spray. Con los sprays, los extinguidores de fuego también se basan en ese sentido. El gas carbónico que emana de un extinguidor, pues es frío, a veces hasta tan frío que se solidifica. 44 grados bajo cero es el punto de congelación del dióxido de carbono. Y pues bueno, esa es parte de por qué se usa para apagar fuegos de los extinguidores. Entonces tenemos que en el caso de esta expansión adiabática que ocurre porque hay un cambio de temperatura, hay una disminución de la temperatura. Entonces, este sería el camino de 1 a 2. Y aquí está marcado con la línea adiabata. Se encuentra que esta línea es una línea donde el intercambio de calor es igual a 0, pero hay una disminución de temperatura. Y bueno, hay muchos más experimentos en la red que pueden ver en YouTube,
donde hay un ejemplo clásico de una vela que se calienta y, bueno, ya sería reconocido a ustedes observarlo, pero busquen ahí en YouTube demostraciones de proceso diabático. ¿Ok? Entonces, esto es una línea como que una línea diferente de isotérmica. ¿Se fijan? Corta camino entre isoterma 1 e isoterma 2. Por lo tanto, al cortar camino, estamos haciendo un proceso que ocurre a un trabajo, pues esencialmente puede ser diferente al proceso isotérmico. Porque si pensáramos, bueno, yo estoy en 1 y digamos que tengo la posibilidad de comprimir, perdón, de presurizar mi gas y lo pasamos por esta línea punteada, lo presurizamos hasta llegar al punto donde está aquí la orejita de la taza que mi niña me puso y no sé cómo quitarla. Tenemos que, o del puntero, que una vez que llegamos a este punto, ya llegaremos a la temperatura 2. Y luego puedo seguir un proceso de expansión isotérmica y llegar al punto 2. También pudiera decir, bueno, yo primero voy a hacer una expansión lenta isotérmica hasta llegar al punto aquí marcado por encima del volumen 2 y luego después hacer una presurización, una despresurización isocórica. Puedo seguir varios caminos. Ya hemos visto que si sigo varios caminos, puedo incidir en diferentes tipos de trabajo. Porque el trabajo es el área bajo la curva. Entonces, esencialmente, un isoterma es un proceso que ocurre a temperatura constante, una diabata. Es un proceso que ocurre con Q igual a 0. Y hay si es una expansión, es una disminución de temperatura. Piensa en el ejemplo del aerosol. Por lo tanto, en compresión adiabática tendremos un calentamiento del gas, al revés volteado. Si vamos de 2 a 1 en un proceso adiabático, donde hemos aislado el sistema o lo hemos hecho demasiado rápido, por ahí hay un par de videos que les puse las ligas para que lo vean en su tiempo libre, en una de las diapositivas más adelante, se calentará el sistema. Son ejemplos clásicos que están ahí. Ahorita al rato les indico las ligas. Ok, tenemos ya la introducción de un concepto de un proceso diferente, proceso adiabático que esencialmente es diferente y vamos a incidir un poquito más en eso, pero un poquito más rápido porque ya lo cubrimos así como que la esencia. Tenemos de la izquierda un diagrama en 3 dimensiones de la temperatura, presión, volumen, temperatura, marcado, y tenemos de las dos isotermas, aquí es difícil visualizar, pero el proceso adiabático es un proceso aquí marcado con línea azul, tenemos los puntos iniciales y puntos finales. Recuerden, entonces, que en un proceso adiabático, el punto inicial y el punto final tiene variables termodinámicas diferentes, las tres, diferente temperatura, diferente presión y diferente volumen. Cosa que no ocurre en un isotérmico, porque ahí la temperatura es la misma. Entonces, pues bueno, aquí está marcado y aquí está marcado del lado derecho, un poquito como que de nuevo en 2 dimensiones, y las condiciones iniciales, las condiciones finales de mi proceso adiabático. Y pues bueno, recordar que si está más arriba es más caliente, marcado temperatura 1, está más abajo es más frío, por lo tanto en una expansión el gas se enfría, en una compresión el gas se calienta. Ok, bueno, esto es un poquito redundante en la primera explicación. Bien, entonces, antes de ver algo de ecuaciones adiabáticas, veremos un término que se usa termodinámico, no lo hemos visto, vamos a verlo, y que se aplica en las ecuaciones adiabáticas, por lo tanto hay que introducir primero este término. Existe en termodinámica un coeficiente gamma, que se define como el cociente de la entalpía respecto a la energía interna, aquí marcado.
Si esto lo convertimos en cantidades más mesurables, pues tenemos que coeficiente gamma es igual a la entalpía es Cp delta T, el gamma es igual, la energía interna es igual a CV, capacidad calórica, volumen constante, delta T. Vemos que delta T, bueno, pues se puede eliminar y nos queda la definición clásica, más fácil de encontrar, que la coeficiente gamma, veremos que más adelante que se llama coeficiente de expansión, aunque pues si es de compresión como quiera es el mismo coeficiente, pero bueno, se conoce más como coeficiente de expansión, adiabática, veremos más adelante, y ese es igual a la cociente o a la relación entre capacidad calorífica a presión constante entre la capacidad calorífica a volumen constante. Es una relación termodinámica que se utiliza en muchas ecuaciones termodinámicas. Ahora bien, esos son cocientes, ¿no? Existe una materia que no se ve con nosotros porque es de posgrado, en algunos posgrados tampoco lo tenemos aquí, que se llama termodinámica estadística, que se encarga de estudiar correlaciones en función de las probabilidades de las moléculas. De termodinámica estadística se define, se propone, lo vamos a tomar como una definición tal cual, propuesta por la termodinámica estadística, nos dice que este cociente se puede calcular, estimar con la ecuación aquí referida, que es igual, sería 1 más 2 entre F, donde F es un grado de libertad. Grado de libertad se refiere a la movilidad que tiene una molécula. ¿Ok? Entonces, el coeficiente gamma pues, está en función a la movilidad de las moléculas. Y la movilidad de las moléculas pues, se puede correlacionar con qué tan fácil puede calentarse una sustancia. Entonces, hay cierta correlación. Pero bueno, no ahondaremos más en esta expresión de la termodinámica estadística, la utilizaremos tal cual. Y bien, veremos para dos moléculas. Una sería una molécula de gas, digamos, monoatómica, vamos a decirle argón. Una molécula de gas monoatómica, pues en realidad en el espacio se puede mover entre dimensiones, X, Y y Z. Ok, por lo tanto su grado de libertad es igual a 3, tiene sentido. Si lo aplicamos en la ecuación, entonces gamma se estimaría que sería 1.67, que sería como que el cálculo provisto por la termodinámica estadística, digamos que sería el estimado. Cuando se va a una tabla de termodinámicas que se obtienen de los valores experimentales de los coeficientes Cp y Cv, se observa que este punto 1.67 pues está cercano. Claro, ya sabes que la teoría se acerca a la experimental, pero no siempre es exactamente igual. Aquí en azulito encontré esta tabla en Google y encontré estos valores y en azulito marqué los monoatómicos para ver la correlación. Y vemos que de hecho es bastante buena. Los gases nobles, el helio, el argón, neón, xenón, kriptón, como gases monoatómicos. Y aquí un gas curiosito, que sería el mercurio. Aquí se indica la medición, porque sabemos que el mercurio a temperatura ambiente pues es líquido, pero a 360 grados es gas. Supongo que el que lo midió, pues ojalá haya bebido para contarlo, porque estaba midiendo gas mercurio. Muy, muy peligroso, no hay que hacerlo en casa ni en ningún lado. Entonces tenemos esta correlación. Un segundo tipo de molécula sería una molécula diatómica, caso de nitrógeno de oxígeno. Una molécula, pues hagan de cuenta, una diatómica, pues se puede modelar, pues, piensen en un lápiz, donde de cada punta está la molécula. Entonces, ¿qué movilidad tiene el lápiz? Pues tiene las tres, X, Y, Z, ¿verdad? Pero tiene otras dos, que sería movimiento rotacional en una dirección, en un plano, y movimiento rotacional en el otro plano, que para fines geométricos son suficientes codificar dos rotaciones en el espacio. Esto ya es cuestión de geometría analítica tridimensional, pero esencialmente nos dice que una molécula diatómica, como nitrógeno, oxígeno, tiene 5 posibles movimientos en el espacio,
como tal. Por lo tanto, al usar esta ecuacióncita provista ya mencionada, el gamma sería igual a 1.4. Y bueno, aquí de estos gases que por ahí me encontré, puse en amarillito aquellos que son diatómicos y vemos que existe una muy buena correlación. Inclusive hay a mediciones a muchas temperaturas. Vemos que ya cuando las temperaturas, bueno, pues en algunos casos, en el caso del oxígeno, bueno, pues la correlación es bastante buena a pesar del amplio rango de temperaturas. Y pues bueno, eso es lo que quería mencionar. Entonces tenemos un cociente que se llama cociente expansión adiabática. Se utilizan las ecuaciones adiabáticas. Viene a colación como el cociente de la entalpía respecto a la energía interna, o más pragmáticamente, o de valores medibles, sería capacidad CP entre CB. Es algo que se va a ver en todo el libro de texto, que por ahí ya no si googlean el término. Y estos valores, bueno, aquí hay valores experimentales, que pueden también, por medio de esta ecuacióncita, poderlo estimar. Y por lo general, pues, generalmente trabajamos con el aire o algunas moléculas sencillas en los problemas termodinámicos de nivel de licenciatura. Entonces, pues ahí está. Ese es algo que quería mencionar antes de entrar a ya las ecuaciones del proceso adiabático. Tenemos, primera premisa de un proceso adiabático, Q igual a 0. Y aquí he puesto su índice A para indicar que es un proceso adiabático, simplemente para diferenciar de los tres procesos anteriores. Entonces, tenemos la energía interna es igual a dQ, o sea, dW, viendo las fórmulas diferenciales. Y bueno, el dQ pues, es igual a 0, pues la diferencial sigue siendo 0. Entonces tenemos que el dU es igual al dW, la diferencial de energía interna, es igual al diferencial de trabajo. Entonces recordar que el diferencial de trabajo es igual a menos P diferencial de volumen, pues, definición formal de trabajo. Y la definición formal de energía interna, bueno, pues en vez de triangulitos o deltas, estamos usando Ds. Entonces sería capacidad calorífica, volumen constante por diferencial de temperatura. Y pues bueno, a partir de esta premisa del proceso adiabático, y con estas ecuacioncitas que ya se había trabajado, gas ideal, PV igual a NRT, ecuación vista, CP menos CB igual a NR, ecuación vista. En capítulos pasados, ecuación de que hoy vemos, la gamma es igual a CP en CB. Y pues bien, esta sería como la introducción formal a la ecuación adiabática, a una de las ecuaciones adiabáticas. Y partiendo de esta ecuación se introducen todas esas tres ecuaciones, se embuten en la ecuación de la premisa termodinámica. Y bueno, después de trabajar un poquito con el álgebra, se encuentra una relación más sencilla, la cual, bueno, pues se despeja y todo lo que nos indica el álgebra, y nos queda la ecuación integral, tipo integración integral, presentada con la forma que va. Que es una correlación del proceso. Estamos tratando de encontrar cuál es la ecuación que puede regir un proceso adiabático, que no es una ecuación isotérmica. Debe ser una ecuación adiabática, porque parte de esta premisa. Entonces tenemos estos integra. Aquí disculpa un momento los cuadritos, bueno, medio de los cuadritos ahí movidos, pero no pasa nada. Tenemos que una vez integrada la ecuación esta anterior, quedan términos aquí más sencillos, ya los logaritmos del cociente de temperaturas, gamma pues constante, menos gamma menos 1, logaritmo del cociente de volúmenes, y bueno, por propiedad de logaritmos, el gamma menos 1, negativo lo podemos aventar al exponente, y pues bueno, al final de cuentas, podemos invertir los volúmenes, podemos quitar los logaritmos, y después de movimientos básicamente algebraicos, nos llevan a la primera ecuación adiabática que aquí presentada. Entonces, de nuevo, esto procede
de la premisa Q igual a 0. Por lo tanto, esta ecuación que se ve curiosita es una ecuación adiabática que correlaciona la temperatura inicial y final con los volúmenes inicial y final, y se utiliza el coeficiente de expansión adiabática, por eso es necesario introducirlo. Bien, esta ecuación se puede modificar por sustituciones. Ya conocemos de PV igual a RT, las ponemos aquí, después de manipular algebraicamente la ecuación, pues nos queda una ecuación aquí expresada de la siguiente forma. El cociente de presiones es igual al cociente de volúmenes elevado a la gamma. Esta ecuación es la que más confusa, provee más confusión, porque se parece mucho a la ecuación de Boyle. Si quitamos la gamma, digo, pues quito gamma y ya es la misma ecuación. No. Aguas. Boyle es un proceso isotérmico. Esta ecuación de aquí es un proceso adiabático porque parte de la premisa Q igual a 0, donde sí hay cambio de temperatura en un proceso adiabático. Aquí está marcado una y otra vez esta disminución de temperatura de T1 más alta a temperatura 2 más baja. A pesar de que el término de temperatura no esté aquí, no quiere decir que la temperatura sea constante en un proceso adiabático. Simplemente a veces no tengo el valor de la temperatura, pero tengo los valores de presiones y volumen, puedo usar esta ecuación. Y pues bien, también modificando algebraicamente puedo obtener una tercera ecuación adiabática. Todas las tres son la misma ecuación. Son la misma, nomás modificada algebraicamente, y tenemos que el cociente de temperaturas es igual al cociente de presiones elevado al exponente, solamente que el exponente ahora es un poquito más elaborado, sería gamma menos 1 entre gamma. Entonces, pues son confusitas estas ecuaciones, se ven ahí medias feitas, muchos términos, pero son los que llevan la ecuación adiabática. Lo más importante es no confundir que el proceso sea isotérmico con un proceso adiabático. Y si es un proceso adiabático, pues ni modo, hay que utilizar estas ecuaciones aquí mostradas en su pantalla. Bueno, entonces esta lámina sirve para remarcar estas diferencias de los procesos isotérmicos y adiabáticos. Vamos a empezar a pensar en un punto inicial 1. Un punto inicial 1, aquí marcado con un puntito azul cielo, así clarito, bonito, claro. Sus condiciones iniciales serían presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Ese es el estado inicial, 1. El cual tiene dos posibilidades, o tal vez hasta tres. La primera posibilidad que le podemos dar a este gas es que se expanda isotérmicamente y va a llegar a un punto aquí marcado con azul marino. Si es un proceso isotérmico, su temperatura va a ser la misma, T1. Si es una expansión, su volumen final va a ser mayor que el inicial y va a ser diferente. Lo marcamos como volumen 2. Y va a tener una presión. Aquí de momento vamos a marcarla como presión H, como puede ser presión X o presión G, no importa. Es una presión. Aquí está marcada. Presión H. Proceso isotérmico. Entonces, esta línea azul marino está modelada por mi ecuación de Boyle. Aquí está marcada el proceso isotérmico. La presión en H, ¿cómo la podemos calcular? Bueno, pues si tenemos P1, volumen 1, si tenemos D2, pues lo podemos dividir en B2. Ese es pleno uso de la ecuación de Boyle. Si de repente no tenemos volumen 2 a la mano, pues también podemos correlacionar la temperatura. Temperatura 1, pues en todo caso, usando la ley de los gases ideales, sería presión 1, volumen 1 entre NR. Porque a lo mejor no tenemos volumen 2, pero sí tenemos presión 1 y volumen 1. Son cálculos que se han hecho con anterioridad.
También puede ser que solamente tengamos los valores finales, pero bueno, igual se puede calcular. Temperatura 1, que es la misma en todos los puntos de esta línea isotérmica, sería a esa combinación de presión final, H, por el volumen de este punto de submarino, dividido entre NR. Entonces, digamos que hay varias formas de calcular o correlacionar tanto la temperatura isotérmica con los puntos iniciales y finales. Eso es ya en cualquier proceso isotérmico ya visto. Sin embargo, en el adiabático hay que considerar que hay una disminución de la temperatura, disminución de la presión en una estación y aumento del volumen. Entonces, si estamos en el punto inicial de nuevo, con azul aquí clarito, azul cielo, el cual le damos oportunidad que tenga una expansión adiabática, por lo tanto, pues lo liberamos en una expansión bastante libre, muy rápida, y pegar el punto rojo, que es el que hemos estado estudiando, que sería mi punto final. Entonces, en este punto, vamos a tener de nuevo que hemos llegado al mismo volumen 2 final, igual que el isotérmico. Sin embargo, tenemos que las variables de temperatura 2 es diferente a la 1. Estamos más abajo, por lo tanto, temperatura 2 es más baja. Y también la presión es diferente. Entonces, tenemos que se ha disminuido considerablemente aún más la presión. Entonces, en una expansión adiabática, además de disminuir el volumen, perdón, la temperatura, también se disminuye la presión en una expansión. Disminuye temperatura, disminuye presión. O voy a decir que en una compresión aumenta temperatura y aumenta la presión. Bien, y bueno, podemos tener un punto 3 ahí simpático, que ya lo añadí de mi cuenta. El punto 3, ¿qué sería? Pues puede ser que el punto 3 coincide, vamos a decir, pues yo tengo la presión, igual que la presión isotérmica, sin embargo, en condiciones de un proceso adiabático que lo hayamos detenido aquí, porque es posible hacerlo, lo expando, pero aquí lo detengo, pues va a suceder que va a tener la misma presión que el isotérmico, pero como se ha enfriado, voy a decir que temperatura 3, bueno, pues es más baja que la temperatura 1. Y pues bueno, eso nos llevaría a un volumen intermedio que sería volumen H. Volumen H, presión H, temperatura 3. Y de hecho, aquí ya no lo pongo, pero la temperatura 3 pues es intermedia entre la 1 y la 2. Sería como que más baja que la 1, pero más alta que la 3. Y pues bueno, las ecuaciones. Entonces, ¿cómo la puedo hacer para calcular, por ejemplo, los puntos en 2? Bueno, la presión en 2, para el proceso adiabático, estamos hablando del punto rojo, sería igual a la presión 1 inicial, multiplicado por haciendo uso de mi ecuación adiabática. Entonces ya pues, tengo el cociente de volúmenes al exponencial gamma indicado por la ecuación adiabáticas anteriores. Siempre hay que estar pendiente, anotarlas por ahí, saber cuáles tengo. Son 3 ecuaciones adiabáticas. ¿Cuál uso? Pues la que tenga los datos, esa es digamos, la respuesta más rápida. Usen cualquiera, siempre y cuando tengan los datos para utilizar cualquiera de esas ecuaciones. Y pues bueno, se puede modificar. Digamos que no tengo volumen, tengo temperaturas, pues de igual modo, uso otra ecuación adiabática, tengo otra expresión, cociente de temperaturas, pero bueno, el exponente ya ha cambiado. No olvidar que son 3 expresiones adiabáticas, por lo tanto, bueno, pues puede variar las ecuaciones que yo necesite emplear. Y la tercera opción sería hagan en cuenta que no tengo presiones, pero sí tengo volúmenes y temperaturas. Pues bueno, puedo hacer esos cálculos. Y utilizo la tercera ecuación adiabática. Entonces, digamos que, ¿qué ecuación uso? Pues la que vea que me sirva en función de los datos que tengo a la mano. Y veremos, bueno, ejemplos, claro está. Bien, entonces ya comentamos en un proceso adiabático, calor igual a 0. Dijimos que energía interna igual al trabajo, pero todavía no sabemos cuál es el trabajo, pero claro, energía interna es igual al trabajo adiabático. También dijimos que en una expansión adiabática la temperatura disminuye, la presión disminuye.
en una compresión adiabática, la temperatura aumenta, ergo la presión aumenta, y tenemos tres ecuaciones adiabáticas que modelan el proceso adiabático. Y es diferente estas ecuaciones adiabáticas a la ecuación de Boyle. La ecuación de Boyle solo aplica en un proceso isotérmico. Bien, ese es un poquito en resumen de lo que hemos visto. Tenemos trabajo. Voy a decir que trabajo, pues se va a calcular diferente. Aquí visualmente lo tenemos. Entre temperatura 1 y temperatura 2 tengo yo un proceso adiabático. Veremos que el área bajo la curva pues, es diferente que si siguiera el isotérmico 1 o el isotérmico 2. Entonces, digamos que yo necesito calcular el área bajo la curva. ¿Cuál curva? Pues de la ecuación, de nuevo, pues, de trabajo. ¿Y qué ecuación? Habría que embutir una de las ecuaciones adiabáticas para calcular, porque si esta línea es una línea adiabática, por lo tanto yo necesito integrar esa ecuación adiabática para obtener el área bajo la curva, que pues, es el trabajo esencialmente, su definición formal. Aquí tenemos trabajos, de nuevo, el integral de menos presión por diferencial de volumen. Repetitivo de esta ecuación. Tenemos la expresión adiabática que necesitamos emplear. Tenemos que el presión en cualquier punto de esta línea puede ser obtenida a partir del punto inicial P1 multiplicado por el cociente de volúmenes, volumen 1, que digamos tenemos las condiciones iniciales, presión 1, volumen 1, una expansión, pues cualquier punto de esta curva se puede calcular con esta expresión, y eso habría que emplear que es gamma. Entonces como que rearreglando, pues sería como que presión 1, volumen 1 igual a gamma. Entonces eso es, digamos que sería mi punto inicial, el cual sería, en este caso en particular, sería como que un punto constante porque mide el punto de origen. Y eso tiene importancia a la hora de integrar. Entonces, esta ecuación curiosa adiabática la metimos en mi ecuación de trabajo. Tenemos trabajo, el medio de la integral, de inicial, final, la presión, que es, digamos, esta ecuación adiabática, la metimos aquí. Y ya tenemos el diferencial de B y separamos lo que es constante y lo que es variable. Lo que es constante son los puntos originales, 1 y 1. En 1, volumen 1, gamma es constante. Por lo tanto, eso puede salir de la integral. Aquí lo tenemos aquí marcado, sale de la integral. Y me queda pues, una simple integración de B a la gamma. Esto cuando se integra, se arregla algebraicamente, ahí se arrastra el lápiz. Después de todo esto, se tiene que trabajo, tiene esta expresión. Al final de integrar todo esto, que no lo vamos a hacer porque este es álgebra, trabajo es igual a esta diferencia de presión-volumen entre gamma menos 1. Entonces, cuando aplico esto, esta ecuación, lo que estoy haciendo es calcular el área bajo esta curva. Este es el trabajo esencialmente. Recordar, si es una expansión, el trabajo tiene que ser negativo. Si es una compresión, el trabajo tiene que ser positivo. Ya visto en clases pasadas. Entonces tenemos esta expresión que por ahí hay que guardarla, es importante, porque ese es el trabajo en un proceso adiabático. Y bueno, ya nomás recordar que si habíamos dicho la energía interna es igual al trabajo, bueno, pues esta expresión es igual a la energía interna. Y recordar entalpía, pues es igual a la energía interna, más, en este caso, bueno, pues NR delta T, porque delta T no es diferente a cero. En un proceso adiabático, delta T es diferente a cero, porque en caso de la estación hay disminución de temperatura. La delta T es diferente a cero, lo que caracteriza un proceso adiabático. Y bien, eso nos lleva a estas ecuaciones que hay que remarcar. Entonces, estas son las expresiones que ya habíamos visto hace rato. Digamos que son las expresiones completas de mis tres ecuaciones adiabáticas. Estas las podemos reducir a veces para poder, pues si quisiéramos aprenderlas más rápidamente, podemos expresarlas de una forma reducida, con equivalentes matemáticamente. PB elevado a la gamma es igual a constante. Esa es una ecuación típica que se le conoce como una ecuación, como una adiabata. Una adiabata es la línea de presión y volumen que sigue un proceso adiabático.
Y una isoterma es una línea en un proceso PV que sigue un proceso isotérmico. Entonces, recuerda, en una isoterma se caracteriza por la ley de Boyle. Entonces, en una isoterma, su ecuación reducida sería PV es igual a una constante en un proceso isotérmico. En un proceso adiabático sería PV elevado a la gamma, que lo convierte en ecuación adiabática, es igual a una constante. Y esa sería una adiabata, una forma de ver reducido. Y siguiendo la misma orden de ideas, se puede modificar estas ecuaciones para ver la fórmula más reducida. Entonces, una ecuación adiabática sería PV elevado a la gamma menos 1. Mi ecuación adiabática pues seguiría esta ecuación perfectamente. O también TP elevado a la gamma menos 1 entre gamma, pues también sería igual a una constante. Son expresiones reducidas para ver expresiones un poquito más largas, pero son equivalentes de manera, digamos, horizontal. Entonces, recordando, cualquiera de esas tres ecuaciones tiene la capacidad de modelar el proceso adiabático. Lo que les había comentado, cuando tengan oportunidad, vean estos dos videos. Son rapiditos, tienen demostraciones experimentales padres. En el proceso de expansión adiabática, me parece que, no recuerdo bien, pero creo que es el ejemplo del extinguidor. El extinguidor para apagar fuego, tiene gas carbónico comprimido, cuando sale pues se enfría, e inclusive llega a enfriarse tanto que cuando se solidifica, o sea, esa espuma, aparentemente espuma del gas carbónico, pues es gas carbónico solidificado por ese proceso de expansión adiabática. No es que salga frío, cuando se expande este gas, se enfría tanto que llega al punto de fusión, de una manera así, muy rápida, por tratarse de una expansión adiabática. Y veremos unos cálculos y veremos unos delta T muy considerables en este proceso. Y también por ahí, cuando tengan la oportunidad, vean esta liga de una demostración de una compresión adiabática. Por ahí hay un aparatito de compresión donde cuando se comprime muy rápidamente el gas, se sube tanto la temperatura que tiene la capacidad inclusive de incinerar pequeñas cantidades de materia orgánica. Me parece que les puse ejemplo me parece que era un poquito de algodón dentro de un tubo de ensayo que se comprime drásticamente muy rápido esa cantidad de gas que tiene, y eso incide en un incremento de temperatura muy rápido, y como se mantiene en condiciones adiabáticas, porque se mantiene se hace muy rápido y se hace con un contenedor adiabático de vidrio, pues lo que sucede es que esto sucede tan rápido y tan aislado que incidimos en un proceso adiabático de compresión adiabática, que eso incide en incrementos drásticos de la temperatura. Esas son cuestiones que hay que, pues sí, muy deseable que vean estas demostraciones. Y antes de ver problemas, vamos a ver esta tabla. Tomamos un break de 5 minutos de tomar agua y veremos problemas. Esta es otra tabla que, bueno, emanó de la primera tabla de cuando iniciamos en la clase del día de hoy, la cual ya tiene la columna diabática. Las primeras tres columnas ya las platicamos. Entonces ya nomás es para redondear. Tenemos que en un proceso diabático se caracteriza por Q igual a 0. Se caracteriza que la energía interna es igual al trabajo, y también sigue siendo igual a la capacidad calorífica por delta T. Esa es la definición formal de energía interna. Trabajo, pues es igual, y de nuevo, el área bajo la curva, la cual, bueno, pues puede dar esta expresión, depende de los valores que tenga, pero también puede ser igual al CB delta T, son ecuaciones equivalentes. Aquí el que no me crea puede arrastrar lápiz y puede ver que estas son ecuaciones totalmente equivalentes, y bueno, se corrobora que esta expresión pues, va con la definición de trabajo, y bueno, todo tiene concordancia algebraica y termodinámica. Y bueno, básicamente pues, usamos esta expresión final. ¿Cuál usamos? Bueno, pues depende de los datos que nos den nuestro problema.
calor de nuevo, calor igual a cero, era nuestra premisa. Y la entalpía, pues bueno, pues tiene, pues es igual a delta U más delta PB, depende si tengo los datos. También puede ser igual a más NR delta T, si tengo los datos. También en el GTN, pues es CB delta T. Entonces hay varias maneras de expresar. Entonces depende de los datos que pueda tener. Bien, voy a hacer un pequeño break, 5 minutos. Recontinuamos a las 13:15, serían 5 minutos a partir de ahorita, donde empezaremos a ver ejercicios. Aquí, pues yo creo que eso de las 1:30, creo que vamos a acabar hasta las 2 de la tarde. Bueno, entonces 5 minutitos para tomar agua.
Ok, chicos, vamos a continuar ahora sí, con los ejercicios asociados a este tema. Para que se me olvide un poquito cómo se trabaja. Muchas veces es conveniente trazar un trazo de la curva adiabática, y sobre todo cuando se trabaja con ciclos, que al final veremos un par de problemas de ciclos termodinámicos. Vemos el problema, los ejercicios del texto de Atkins. Marcan calcular la temperatura final de la muestra de argón con tal masa, por lo tanto tenemos moles, la cual se expande adiabáticamente desde 1 litro hasta 3 litros. Aquí anotamos 2 litros, 3 litros, a una temperatura inicial de 273.15 Kelvin, y nos piden calcular temperatura final. Entonces recordar, si tenemos ecuaciones adiabáticas, generalmente necesitamos el término gamma. Pero aquí vemos que no nos lo dan. Pero bueno, de tablas termodinámicas se pudiera encontrar. También se puede encontrar el término capacidad calorífica a volumen constante. Igual, digamos que hagan de cuenta que ese es el dato que nos dan de texto. 12.47 joules sobre Kelvin mol sería la capacidad calorífica, y tenemos básicamente temperaturas y volúmenes. Por lo tanto, hay que usar la ecuación adiabática que relacione temperatura y volúmenes, aquí marcada aquí en el cuadrito azul. Vemos que tenemos volúmenes, tenemos temperatura inicial, pero no tenemos el gamma. Entonces el gamma sale de la relación CP entre CB, pero esta relación no tengo el CP. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, pues es necesario calcular en este problema en particular capacidad calorífica a presión constante, porque tengo CB, y aquí empiezo a utilizar relaciones ya conocidas. Aquí tenemos capacidad calorífica volumen más R es igual a CP, de nuestra expresión CP menos CB igual a R, despejamos. Y pues bueno, aquí habría que meter la cuestión de moles, pero me parece que es un mol. Aquí ya está expresado en moles, por lo tanto vamos a pensar que ya se calculó en el texto, pero habría que poner atención en eso. Sí, yo creo que ya sería molar, y si ya sea un molar ya no tenemos problema, ya está expresado en molar. Por lo tanto, 12.47 joules sobre mol Kelvin más 8.3 joules sobre mol Kelvin, que es la constante de los gases. Eso me da 20.77 joules sobre mol Kelvin, que esto es un valor bastante razonable por la capacidad calorífica. Entonces, recordar que la capacidad calorífica, presión constante, es mayor que la de volumen constante por un factor R. Aquí tenemos. Y ahora sí, se puede calcular gamma. Gamma sería CP entre CB, y es su definición de entropía entre energía interna. Ponemos los valores, 20.77 para el CP, 12.47 para el CB, igual a 1.67. Entonces, haciendo memoria, la capacidad calorífica para una molécula de gas monoatómica, que es el caso del argón, es precisamente 1.67. Entonces, digamos que podríamos regresarnos a la tabla, no lo vamos a hacer, pero en la tabla por ahí de la página 2 de sus diapositivas pueden corroborar que el valor de gamma para el argón pues precisamente 1.67 unidades, por eso es lo que ya le decía, ya no había que preocuparse por las unidades de la gamma, porque lo que hay que preocuparse es de que se eliminen las unidades. ¿Ok? Son valores adimensionales. Entonces ahora sí, ya tenemos los valores, tenemos volumen inicial, que es 1 litro, volumen final, que es 3 litros, tenemos temperatura inicial, que es 273 Kelvin, que es 0 grados centígrados. Entonces, aplicando los valorcitos aquí marcados, me da un punto 131 Kelvin. Vamos a dimensionar. 131 Kelvin sería una diferencia así, pues enorme. Sería, ¿qué? Así, aprox 140 grados. Entonces, dimensionando, este gas que estaba a temperatura a 0 grados se comprime de 3 litros a 1 litro de una manera adiabática. Va a pasar de 0 grados a menos
140 grados aprox. Es una disminución considerable de la temperatura. Ahí les comentaba que en las expansiones adiabáticas se disminuye la temperatura. Entonces, este es un cálculo de cuál sería la temperatura final. Ese es un uso directo de una de las ecuaciones adiabáticas. El problema 3 es más elaborado porque se pide trabajo y bueno, sabes que si es trabajo, pues se podría hacer una integral, tal vez no, depende de los datos que tengamos. Proseguimos. El problema 3, de nuevo, pues siempre es simpático poner los gráficos, nos ayudan a dimensionar. Tenemos una muestra de humor, típico de libros de texto, humor para facilitar los cálculos, el cual es una molécula gaseosa de gas perfecto, de ahí viene el uso de las gases ideales, que se reporta una capacidad calorífica volumen constante, 20.8, y se reporta que parte de una cierta atmósfera, 4.25 atmósferas, y una temperatura inicial de 300 Kelvin. Es un gas presurizado a condiciones de 25 grados aprox. 27, de ser más preciso. Y se procede a una expansión, de nuevo, adiabática. Por lo tanto, la presión va a disminuir, la temperatura va a disminuir, el volumen va a aumentar. Es lo que coincide con lo que precede a una expansión adiabática. Y si la presión disminuye, va a disminuir hasta una presión de 2.5 atmósferas. Pues aquí lo marco aquí en mi dibujito que por ahí marqué. Y me piden calcular el volumen final, temperatura final, se me piden más datos que se pueden calcular y se pueden calcular para todos los problemas. Y el trabajo a nadie bajo de esta curva adiabática. Entonces tenemos algunas de las expresiones adiabáticas aquí marcadas. Y tenemos temperaturas, tenemos podemos correlacionar presiones, volúmenes, podemos utilizar varias ecuaciones. Aquí lo primero que hay que calcular o hay que tener a la mano, si hablo de ecuaciones adiabáticas, debo tener a la mano el coeficiente de expansión adiabática. O la manera de calcularlo. Si necesito alguna de las capacidades caloríficas, porque ya sabemos que tenemos una relación de capacidades caloríficas. Si tengo una, tengo las dos. Si tengo las dos, puedo sacar el cociente. Y bueno, tengo gamma es igual al CP entre CB, pero CP es igual a CV más NR, una igualdad termodinámica entre la capacidad CB. Vierto datos, 20.8 del CB, más 1 por el 8.3 de la R, entre 20.8 me da un valor de 1.4, lo cual me está de colación que esto se trataría de una molécula de gas ideal diatómica. El aire, nitrógeno, oxígeno. Aquí no lo menciona, pero sería un gas diatómico, así nomás por ver lo que hemos platicado y la capacidad calorífica ya indicada. Problema, pero sí, sigue el problema. Y hay varias maneras de resolverlo. A veces depende del gusto o de la habilidad del resolvedor de problemas, estudiante en su caso. Tengo temperatura inicial, tengo presión inicial. Por lo tanto, el estado 1, si tengo dos variables, tengo n también, puedo establecer la tercera variable. ¿Por qué ley? Por la ley de los gases ideales. Es un punto en el espacio de PB. Por lo tanto, cualquier punto debe obedecer la ley de los gases ideales, porque esto es perfecto. Por lo tanto, el volumen 1 sale de los datos de la etapa 1, que tengo presión, tengo temperatura, tengo moles. Por lo tanto, esto los vacío, mi ecuación de gases ideales. Entonces, tengo volumen es igual a nRT entre la presión,
un mol, por la R, por los 300 Kelvin, de 4.25 atmósferas, tengo un volumen inicial de 5.8 litros, así como que está más fácil de recordar. Entonces ya tengo mis condiciones iniciales, 300 Kelvin, 425 de presión y tengo 5.8 litros. Como condiciones iniciales ya sabemos que en una expansión pues la presión se disminuye, la temperatura disminuye y el volumen aumenta. ¿Cómo puedo calcular el volumen final? Pues en realidad puedo partir de la de Abate. No es necesario calcular el volumen en realidad. Pudieron haber utilizado la ecuación adiabática que relaciona presión y temperatura. Bueno, aquí en el texto utilizaron otro modo. Digo, bueno, no quiero usar esa, quiero usar la expresión adiabática que me relaciona volumen y presión y calculo los volúmenes. Digamos que a lo mejor es más trabajo hacerlo de este modo, pero es igualmente válido utilizar una ecuación u otra. Por eso les mencionaba que qué ecuación de las, recuerda, son 3 ecuaciones adiabáticas. ¿Cuál utilizar? Por la que más se venga al modo en función de los datos. Recordad que cualquier punto se puede calcular. Si tengo dos variables, puedo calcular será utilizando cualquier punto en mi espacio obedece a la ley de los gases ideales y tomo esa asunción de obediencia a los gases ideales. Entonces, utilizando esta expresión que relaciona volumen y presión, es posible calcular el volumen final. Entonces, el volumen final pues, debe ser mayor que el inicial, obvio decirlo. Y bueno, se usa esta expresión de las 3, despeja, la que relaciona volumen y presión, se vacían los datos y eso me da un valor de 8.5 litros. Continuamos. ¿Qué faltaría calcular por la temperatura final? La temperatura final, no olvidar, tiene que ser la menor. Entonces, se fija ya en el punto 2, que es mi etapa final, ya tengo presión 2, tengo volumen 2, que ya lo calculé. Por ende, utilizando la ley de los gases ideales, puedo calcular temperatura 2, de su modo. Entonces, aquí está, temperatura final es igual a presión final, o 2, por volumen final, o 2, entre NR. Entonces, vacío de datos, atmósfera final 2.5, volumen final 8.5 litros, aprox. Entre mol es un mol, entre R 8.3. Eso lo multiplico por el factor para convertir litros a atmósferas, o bueno, me dan pascales, ya me dan esos pascales de Joule, ya no sé formarlos. Me da 257 Kelvin, el cual es menor que la temperatura inicial. Entonces, esas son las premisas que hay que esperar. Si da un dato diferente, es que, o sea, sí que la temperatura 2, por alguna razón, le salió por encima de la presión de la temperatura inicial, que si tuvo un cálculo ahí chueco, y habría que retomar el problema. En una estación, el gas se enfría. Y bueno, ya tengo temperatura, entonces, como ya tengo todo un montón de variables, pues puedo usar la fórmula sencilla de energía libre, energía interna es igual a CB delta T, efecto adiabático también, el cual igual también es igual al trabajo adiabático. Entonces quiere decir que el trabajo adiabático pues es igual a CB delta T. Aquí lo tenemos, trabajo adiabático, CB delta T, entonces vacío de datos, tengo la capacidad calorífica multiplicada por delta T, que en este caso es negativo, hay un enfriamiento, por lo tanto me da en una estación un trabajo negativo, que es aprox menos 0.9 kilojoules. Es una manera de resolver el problema. Hay varias, pudieron haber optado por utilizar otra ecuación isotérmica y pues bueno, sería como quiera pues arrastrar el lápiz y ver otra posibilidad de resolverlo, pero es posible obtener los mismos resultados con diferentes ecuaciones adiabáticas.
Problema 4. Tenemos un gas, dióxido de carbono, una cierta masa, una cierta temperatura, 27 grados, igual en una expansión adiabática de medio litro a 3 litros. Ya solamente se pregunta por el trabajo. Y bueno, de tablas, se tiene que capacidad calorífica, en este caso como datos, vamos a suponer que no dan capacidad CB, sino dan el CP. Bueno, tenemos la temperatura inicial, la podemos pasar a Kelvin, aquí está marcado, y pues bueno, ya sabemos que si tenemos una capacidad, podemos obtener la segunda con esta relación ya sabida. CP menos CB igual a R, algebraicamente se puede modificar, CB es igual a CP menos R, y tengo CP 37 menos R 8.3, y me da un CB de 28.7, yo divido CP entre CB, 27.1 entre 28.8, es igual a 1.29, el cual, se fijan, es un valor más bajo de 1.4 para una molécula diatómica. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, porque el dióxido de carbono en realidad es una molécula triatómica, y ya vimos que a medida que se hace más grande la molécula, aumenta los grados de libertad. Si aumenta los grados de libertad, se disminuye el gamma. El coeficiente de expansión adiabática tiene una correlación con los grados inversamente proporcional con los grados de libertad. Entonces, mientras las moléculas sean más grandes, más complejas, va a tener un coeficiente más bajo. Entonces, bueno, pues tiene sentido, se puede buscar en las tablas para correlacionar, pero bueno, es un valor aceptable. Y pues bueno, ya tenemos que tenemos temperatura inicial, final, tenemos volumen inicial, final. Por lo tanto, usamos la ecuación adiabática que me relaciona temperaturas y volúmenes con los datos que tengo. Y ya tengo gamma, vacío de datos, y me da un valor de temperatura final de 178.9. Entonces se partió de 300 y tengo en este proceso una disminución considerable de 110 grados de temperatura, porque son compresiones muy drásticas. De 3 litros a medio litro, pues sí es muy drástica esa compresión. La disminución de temperatura es muy, muy evidente. Pero esta es una compresión, es expansión. La expansión es muy evidente. De medio litro, el gas se expande a 3 litros. Entonces, en esa expansión, voy a tener un descenso inmediato de la temperatura. Ok, el ejemplo 4, tenemos que hubo de nuevo dióxido de carbono. Hay el mismo problema ahorita, ¿sí? No. Hace el mismo problema. Es que me piden, además de la temperatura, me piden el trabajo, que es ya tengo la temperatura, necesito trabajo. ¿Para qué calcular la temperatura? Pues necesito delta T. Entonces, para calcular el trabajo, tengo delta T, ya dijimos, en menos 120 grados, muy, muy elevado, eso es delta T, moles, los puedo calcular con los gramos del dióxido de carbono, y ya tengo trabajo, es igual esta fórmula sencilla que hemos practicado, NSB delta T. Vacío datos, 0.56, 28.8 de CB, que lo teníamos de tablas, y menos 121 que se calculó delta T. Se fijan, el menos importante porque me da un valor final de menos 0.2 kilojoules. Aquí ya, bueno, puesto en kilojoules sobre mol. Menos de nuevo, expansión es un trabajo negativo, por lo cual tiene concordancias. Y pues bueno, ese es un trabajo negativo. Y ya calculado por medio de esta expresión ya vista. Entonces, ten en cuenta que si hablo de un proceso adiabático, necesito utilizar las ecuaciones adiabáticas. Ejemplo 5 es un ejemplo sencillo de vaciado de datos. Tengo de nuevo dióxido de carbono, una expansión de nuevo, y va de una presión inicial con un volumen inicial hasta un volumen inicial. Y me piden, claro, calcular la presión final. Y como ahora sí me dan el dato para facilitarme la idea de gamma,
de coeficiente de expansión adiabática de 1.4, que es un valor típico del aire, o del nitrógeno, o del oxígeno, o de una molécula atómica, ya comentado. Así que si tengo presiones y volúmenes, si es un proceso adiabático, necesito utilizar la expresión que me relaciona presión y volúmenes de ecuación adiabática, porque tiene un gamma aquí presentado. Busco de mi tablita las 3 ecuaciones adiabáticas. Esta es la que me corresponde usar, es la que tengo los datos. Y recordar que en una expansión adiabática siempre es disminución de temperatura, disminución de presión. Disminuye la presión. Por lo tanto, es un valor aceptable, mayor volumen, menor presión. Se expande, casi está expandiendo. Se disminuye la presión, se disminuye la temperatura y el volumen aumentó porque es una expansión. Como comentaba, es un ejemplo sencillo. El texto maneja otros dos problemas más allá de los ejercicios. Este problema es sencillo y lo veremos el segundo, que es un poquito más elaborado, pero bueno, ya es un poquito repetitivo los problemas. Aquí me pide calcular temperatura final, el trabajo realizado, la energía interna, en un proceso de nuevo, una expansión adiabática de medio litro a 2 litros, se parece al problema anterior. Entonces, solamente cuando no me dan el gamma, y si ya sabes, si no me dan el gamma, pues necesito calcularlo. Tengo una capacidad calorífica, por lo tanto puedo calcular la segunda capacidad calorífica por medio de mi relación ya conocida, Cp menos Cv igual a R. Por lo tanto, calculo Cp y doy el gamma. Bueno, pues el gamma ya lo puedo calcular, Cp entre Cv, me da un valor de 1.29, ya lo hemos calculado, me parece, para el no es ese caso de amoníaco, de hecho bastante alto su valor para una molécula de 4 elementos. Y pues bueno, ¿qué tenemos? Ya tenemos gamma, podemos calcular la temperatura final. Tengo temperatura inicial, tengo volumen inicial, volumen final, por lo tanto uso la expresión adiabática que me relaciona temperatura y volumen, calcular la temperatura final. Se calcula la temperatura final, la cual corresponde con una temperatura inferior a la inicial, lo cual es concordante con la teoría. De casi 300 bajó a 200, una disminución de 100 grados. Aquí está, menos 97.7. Con este valor ya lo puedo embutir en mi ecuación para calcular trabajo, que es igual a energía interna, que es igual a NCV delta T. Todo esto es adiabático. Tengo mol, es un mol, por capacidad calorífica CB igual a 29. Y multiplicado por delta T, que es negativo. Entonces, tiene concordancia con el concepto que una expansión del trabajo debe de ser negativo. Aquí está, menos 2.883 kilojoules, kilojoules, básicamente. Entonces, el valor negativo, proceso de expansión adiabática. El segundo problema que viene en su texto es un poquito más elaborado, pero bueno, bueno, sí, un cierto grado de elaboración. Veremos. De igual forma, tengo condiciones iniciales, temperatura y presión inicial y temperatura y presión final. No tenemos los volúmenes, pero sí en alguna parte del texto de este ejercicio menciona que el volumen final es el doble, la mitad del volumen inicial. Por lo tanto, es el doble, perdón, el volumen inicial es una expansión. Por lo tanto, el volumen final es el doble del volumen inicial. Aquí está marcado aquí dibujito. Entonces, aquí hay varias cosas que hacer, pero bueno, me piden el valor de capacidad calorífica. No me lo habían pedido con estos datos. Si tengo valor de capacidad calorífica, si se trata de una expansión adiabática, y esto viene a colación a una metodología que mencionaba, que es posible obtener el valor de la coeficiente de los gases utilizando este experimento, y para lo cual se requiere, bueno, pues puede calcular básicamente el valor de gas. Y comenzamos. Si tengo temperaturas iniciales, finales, puedo utilizar esta expresión que me relaciona en mi ecuación adiabática, de nuevo, que relaciona temperaturas, presiones y gamma. Y básicamente en este problema es movimiento algebraico, solución algebraica de esta ecuación. Entonces, si presión está a una cierta exponencial,
Yo lo que quiero es obtener gamma. Teniendo gamma, puedo obtener capacidades. Ahorita vamos a ver. Entonces, ya tengo estos valores. Entonces, yo lo que necesito es despejar gamma. Entonces, procedo al movimiento algebraico de mi ecuación. Tengo esta expresión. También tengo esta otra expresión que llama algebraica. Tengo mi relación CP igual a CB más R. Ya vista. Tengo mi gamma es igual a CP SB. Ya vista. De estas dos ecuaciones puedo correlacionarlas. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es CP. Por lo tanto, de la ecuación anterior yo puedo ver que puedo despejar gamma. Es posible, porque tengo todos los las dos presiones, las dos temperaturas, pero no tengo gamma. Gamma se puede despejar. Puedo hacer el cálculo y despejarlo. Pero una vez con gamma, en realidad gamma depende de dos variables, CP y CB. Yo no quiero CB, solamente CP me quedo contento. Por lo tanto, tengo esta relación que relaciona CP y CB y básicamente lo que se hace es arreglar algebraicamente la ecuación para que esté en función solamente de CP. Y pues bueno, si yo combino estas dos ecuaciones que tengo con y si esto las rearreglo algebraicamente, me queda que gamma entre gamma menos 1 es igual a CP entre R. Y eso es pura álgebra, realmente sería la cuestión de poder demostrarlo con el lápiz y no lo creo. Yo ya lo hice aquí, pero bueno, no se los pongo porque esto es mucho rollo algebraico. Entonces, me queda esta expresión que me relaciona los gamas entre la capacidad calorífica CP entre R. Entonces, si yo calculo gamma, ya puedo calcular capacidad calorífica. Entonces, lo que hago aquí, ya tengo mi expresión anterior, y gamma entre gamma menos 1 es igual a CP en R. Básicamente es lo que hago. Y luego después aquí saco el logaritmo, despejo, y me queda que la capacidad calorífica es igual a R multiplicado por la cociente de los logaritmos. Pues no es más que arreglo algebraico la ecuación anterior, se puede hacer numéricamente, pues aquí lo hice algebraicamente. Y pues bueno, aquí está como tal vez tachadito, ¿no? Pero al final de cuentas, capacidad calorífica calculada con esta metodología, ya tengo las presiones y volúmenes, temperaturas y iniciales y finales, presión final inicial, me da 41.4 joules sobre mol Kelvin. Toman las unidades de R. Recordar que si el logaritmo, pues no tiene unidades. Las unidades la da proporción a R. Y valor de 40 para una capacidad calorífica tiene sentido para un gas. En este caso es un gas fluorocarbono. Tenemos entonces aquí ya para terminar, pero son un poquito más largos los problemas, presento un par de problemas, digamos, de ciclos, donde se nos pide calcular pues, principalmente el trabajo del ciclo. Y el trabajo del ciclo, pues es la suma, pues básicamente, bueno, puede ser la suma de todos los ciclos, o también puede ser recordar el trabajo salario bajo la curva. Entonces, el trabajo de este ciclo termodinámico, pues se pudiera calcular el área dentro de esta curvita, de esta figura geométrica que se forma al incidir en varios procesos. Un ciclo es una consecuencia de varios procesos termodinámicos consecutivos. Aquí me dice en este problema, tengo un estado inicial A, el cual sufre una transformación isotérmica y me lleva hasta el punto B. Posteriormente, el punto B lleva una despresurización isocórica, un proceso isocórico hasta llegar al punto C, volumen constante. Y en el punto C regresa al punto A, pero ahora en un proceso adiabático, que sería una compresión adiabática. Entonces tenemos tres procesos y se nos pide calcular, pues principalmente esos cálculos es el trabajo. Entonces,
el trabajo de todo el ciclo. A ciencia cierta, la energía interna de todo el ciclo es igual a 0, porque si empezamos en el punto A y terminamos en el punto A, si empezamos en el mismo punto, tanto la energía interna como la entalpía, que son funciones de estado, serían igual a 0. Entonces ahí tenemos datos. ¿Qué otra cosa es igual a 0? Bueno, ese sería uno de los datos principales. Condiciones iniciales, tenemos considerar que es un gas perfecto monoatómico, por lo tanto gamma es igual a 1.67, recordando. Estado inicial de 100.000 pascales, en el punto A, el cual se encuentra a 10 litros, me parece, 10 a la menos 2 litros, serían 10 a la menos 2, pues serían 10 litros. Y una temperatura inicial de 300 Kelvin. Y me pide, bueno, pues básicamente me piden calcular por los parámetros termodinámicos. Aquí tenemos el coeficiente de expansión adiabático para un gas monoatómico, 5 tercios de R, que es 1.67 R, ya lo vimos al principio. ¿Qué otra cosa se calcula aquí? Bueno, ya veremos. Entonces, de estos problemas, pues hagan de cuenta que necesitamos dividirlo en etapas. Tenemos la etapa isotérmica. En una etapa isotérmica, bueno, de mis tablas anteriores ya vimos que delta U es igual a 0, de A a B. Tenemos que si U es igual a 0, lo que calculemos de trabajo va a ser igual a menos Q. Ese es un proceso isotérmico. El trabajo pues es igual a menos la integral de P de B. Ya vimos esta formulita incisivamente, lo hace menos LRT, el logaritmo el volumen final menos el volumen inicial, el valor debe ser negativo, claro está. Para el trabajo de expansión, de A a B es una expansión, tenemos que al vaciar valores me da un valor de trabajo, el punto de A a B, de menos 693.1 joules, menos. Por lo tanto, el Q, o calor, para la etapa isotérmica sería más 693, o sea, pues ahí, porque delta U es igual a 0. Aquí no nos están pidiendo entalpía, okay, lo cual está suave. Pero se pudiera calcular, que sería igual a 0 para el caso isotérmico, de igual modo. Bien, entonces ya estamos en el punto B. Ahora, del punto B al punto C, ¿qué sucede? Es una etapa isocórica. Isocórica, cambio de volumen igual a 0. No se comprime, no se expande el gas, por lo tanto no hay trabajo involucrado, porque delta V igual a 0. Por lo tanto, delta U igual a Q, la cual, bueno, pues ya sabemos que en esos procesos de delta U es igual a Q, es igual a NCV delta T. Entonces, consiste, bueno, ¿cuál es la temperatura en B y cuál es la temperatura en C? Bueno, la temperatura en B ya la tenemos porque es la misma temperatura en A, porque es un proceso isotérmico. La temperatura en A era 300 Kelvin, por lo tanto, la temperatura en B es 300 Kelvin. Ya tenemos ese dato. ¿Cuál es la temperatura en C? ¿Qué datos tengo de C? Tengo la presión. Bla, 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 no sé, me parece que no la tengo. Tengo volumen, eso sí. En C tengo volumen, y a veces sí me lo dieron, que se fue de 10 litros a 2 litros. Aquí está, ¿sí? No, de 2 litros, 10 litros a 20 litros, sí. Entonces aquí son 20 litros, aquí están marcados, a ver, condiciones de A, 100.000 pascales, 10 litros y 300 Kelvin. Bueno, entonces habría que calcularlo, me parece que ya se calculó, ahorita vamos a tener, pero ¿qué datos tenemos en B? Tenemos en B, tenemos temperatura, tenemos presión en B, a ver, si la tenemos la presión. Ok, sí lo tenemos. Aquí está marcado de A a B, se da hasta un volumen de 20 litros. Entonces ya tenemos ese dato. Bueno, entonces en B es 20 litros, 300 Kelvin.
en C es 20 litros. Por lo tanto, si tenemos 20 litros, ¿qué otro dato tenemos? Así que aquí está calculado. Bla, 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 10, 300 Kelvin. ¿Cómo se calcula? ¿Qué es lo que falta calcular? Me falta la temperatura y la presión en C. En C tenemos la cantidad de litros, que es un proceso isocórico, tenemos que sigue siendo 20 litros. Tenemos la temperatura inicial de B, que fue, aquí está, aquí para que lo haya visto. Del punto B a C, una transformación isocórica, siendo la temperatura en C de 189. Así ya lo tenemos, para que no estaba seguro si la tuviéramos. Entonces, eso sirve para el proceso isocórico, que tenemos una temperatura inicial de 300 Kelvin, que está en B, hasta la temperatura en C de 189 Kelvin. Estaba confundido porque hice 198, aquí 189, tal vez es un typo del problema. Bueno, regresamos. Isocórica. Trabajo igual a 0. Por lo tanto, delta U es igual a NSV, delta T. Necesito delta T, aquí ya tengo la temperatura en B, tengo que ya la sé porque es 300. La temperatura C aquí en la discordancia, aquí marca 189, aquí marca 190. No, es 189, aquí se equivocaron en el texto, o sea que es el problemita. Pero que aquí 111, delta T a final de cuenta de 300 a 189 son 111 de diferencia. Bien, entonces es menos porque pues estaba bajando la temperatura. Por lo tanto, ya tengo delta T, tengo capacidad calorífica, volumen constante, que era ¿cuánto era? Aquí está. Capacidad calorífica es 3 veces R entre 2, como los datos. Entonces aquí 3 veces R, 3 veces R entre 2. Y los moles eran, ¿cuántos moles eran? Eran 3 medios por R. Está marcado, moles igual. Bla, bla, bla. Moles. ¿Cuántos moles son? Ok, aquí está los cálculos de los moles. Cálculo de moles es igual a 3.3 moles. Aquí está marcado que es cómo se calculan los moles iniciales. Bueno, pues inicialmente tengo presión, tengo volumen y tengo temperatura. Por lo tanto, moles es igual a 10 entre 3. 10 entre 3 o 3.3 moles. Entonces aquí está marcado los 10 entre 3 o 3 moles en 3 medios y todo esto multiplicado por R. Aquí se les pasó también. Me da un valor de delta U para el proceso de B a C de menos 555 y hay unos que trabajo igual a 0, por lo tanto delta U es igual al calor, menos 155. Entonces hasta ahí va el problema, ya va bien. Tenemos ya el cálculo de trabajo, calor y energía interna en las dos etapas. Nos faltaría la etapa adiabática que va del punto C a la. Del punto del C a, bueno, pues ¿qué tenemos? Q es igual a 0. Por lo tanto, trabajo, como hemos visto, trabajo va a ser igual a la energía interna. Aquí se trata de una compresión. Por lo tanto, de C a A, el trabajo debería ser positivo, porque es una compresión adiabática. Entonces, el valor que tengamos debe ser positivo, si no, algo estuvo chueco. Entonces, para el proceso adiabático ya tenemos que el trabajo es igual a integral P de B, metemos el valor de mi ecuación adiabática, aquella expresión que habíamos obtenido se puede utilizar, aquí está media curiosita, pero bueno, ya eso depende del proceso de integración.
También podríamos emplear, que a lo mejor aquí no se la sabía esa ecuación, el trabajo sería igual al número de moles por la capacidad calorífica por delta T. ¿Tiene sentido esa ecuación? Vamos a ver. Y voy a usar mi